en algún momento, ¿no? No está aquí. Ay, disculpen la tardanza en cargar. Bueno, ya aquí estuvo, ¿no? Entonces, en los ejemplos que le subía había una memoria ROM, ¿no? Entonces, de ahí se pueden pasar para hacer la memoria ROM. Básicamente, en esta memoria ROM sí tenemos reloj y la que se propone en el proyecto pues es sin reloj, ¿no? Bueno, habitualmente tiene un reloj, pero para simplificar un poco el asunto, ¿no? Y tener menos problemas, la hice sin reloj. Al fin y al cabo ya está registrado el contador del programa y también simplifica un poco el funcionamiento. De modo que sería sin reloj, pero básicamente es lo mismo. En vez de tener reloj, pues solo tengo address y data, ¿no? Pero para generar, igual que usamos tipos ¿no? en las máquinas de estados para generar unos datos enumerados, ¿no? Que, como en este caso, ¿no? Sí, que generemos un tipo de datos que le llamamos type, ¿no? A partir de, y es un enumerado que puede tomar valores S0, S1, S2, S3. Eso se hace en las máquinas de estado, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? O aquí, ¿no? También tenemos otro ejemplo parecido. Bueno, como lo quieran ustedes llamar. Al tipo, bueno, de la misma manera se hacen tipos de datos para hacer vectores de vectores, ¿no? Vectores de estándar logic vector. Entonces, en nuestro caso vamos a tener una dirección 8 bits, ¿no? O sea, 7 da un tu 0 igual que los datos, ¿no? Tal y como está marcado aquí. 8 bits de direcciones, 8 bits de datos de salida. Entonces, tendríamos 250 posiciones, ¿no? Haríamos un array de 255 posiciones. Bueno, 56 con el 0, ¿no? Entonces seríamos un array de 255 down to 0 de standard logic vector 7 down to 0, ¿no? Y entonces básicamente es guardarlo como es una constante, al fin y al cabo. Aquí están guardados en hexadecimal, ¿no? Puedes poner una X para poner hexadecimal. Aquí hay un error como que debería ser 66, no sé qué haya pasado. Pero también lo puedes definir como binario, ¿no? No hay problema. Entonces, se trataría de definir eso de modo que, bueno, quitando el proceso del reloj, solo necesitaríamos esta instrucción. De modo que los datos a la salida sean lo que hay en la memoria, ¿sí? Según la dirección, ¿no? En la posición de la memoria que está apuntando a la dirección, ¿no? ¿Ok? Y me decían, bueno, para que me funcione el test bench, ¿qué datos debo de poner en la memoria? Bueno, los datos que hay que poner en la memoria vienen en el propio test bench, ¿no? No lo especifique mucho y por eso quería comentarlo. Si vamos al test bench, ¿no? Bueno, aquí lo viene el bloque de notas. Básicamente, estos son los datos que deben ir almacenados en la memoria, ¿no? En la posición 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En la posición 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y así sucesivamente, ¿sí? Y el resto de los datos, pues, bueno, de hecho ya a partir de aquí ya están puros 0, 0, ¿no? La idea es un poco probarla nada más, ¿no? Probar esa memoria. En realidad, ahí va a ir almacenado el programa de cada uno. El programa de cada uno va a tratar de, bueno, eso lo veremos al final, ¿no? Del semestre, pero tendría que abordar la problemática que hemos elegido, ¿no? En la unidad 1, ¿sí? Pero bueno, este es un programa simplemente de prueba, ¿no? Para que
de que se prueban las instrucciones, nada más. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que tendrían que cargar en la memoria ROM. ¿Sí quedó claro? ¿A alguien no le quedó claro? Bueno, participen un poco. Yo ya no sé si me escuchan tan siquiera. Pues más o menos, profe. Más o menos, ¿por qué no? Ok. ¿No hay ninguna duda concreta? Bueno, si no han trabajado nada ni lo han leído, a lo mejor pues está más complicado, pero bueno, esa es la cosa para esta memoria ROM. ¿Sí? Tenemos el selector de entrada, el registro de salida y la memoria RAM, que es lo que tenemos que hacer por el momento, y el contador de programa, ¿no? Entonces, bueno, la memoria RAM también tenemos otro ejemplo aquí de memoria RAM, ¿no? La única diferencia es que podemos leer y escribir, ¿no? ¿Sí? Entonces tendremos que habilitar la escritura o no. ¿Sí? Bueno, es parecido, salvo por que son esta memoria almacena un bit. ¿Sí? Bueno, datos de un bit. Y tiene solo 3 bits de direcciones. ¿Sí? Bueno. No sé si hay dudas sobre esto, pues me preguntan en los foros o el lunes, ¿no? Si ya han empezado a trabajar en esto. Bien. ¿Alguna duda de esto, de la práctica, de esto de otra parte del avance del proyecto, de la práctica 3 o algo? Ok, bueno, asumo que no. Bien, ya le subí la práctica 4. La práctica 4 vamos a tratar vamos a desarrollar un módulo UART. ¿Sí conocen lo que es UART? No, profe. ¿Han usado Arduino? Sí, el Arduino sí. Ok, bueno, creo que algunos sí. Ok, bueno, pues los que hayan usado Arduino han tenido que usar UART porque es la manera de comunicarse. El Arduino tiene 2 pines, TX y RX, que son UART, ¿sí? Y esos pines los usamos para la comunicación en serie a través del USB. Y ahí, cuando definimos la librería serie, definimos una velocidad en baudios, ¿sí? ¿Sí me siguen hasta ahí los que han usado Arduino? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, UART es un protocolo de transmisión y recepción, ¿no? Un protocolo de comunicación que es asíncrono. ¿Qué significa asíncrono? Que no lleva un reloj. Bueno, puede ser full duplex, en el Arduino es full duplex, ¿no? Que tiene señales separadas, así lo veremos. Señales separadas para transmitir en un lado y recibir en el otro, y transmitir en el otro lado y recibir en el uno, ¿sí? ¿Ok? Bien, así como lo hace el Arduino, por ejemplo. Entonces, básicamente, depende habitualmente de un estándar RS232 habitualmente, que eso ya es el estándar como pues, de las características eléctricas y demás de las señales, ¿no? Es bastante habitual que RS232 vaya en conjunto de la mano con UART. Ok, bueno. De hecho, a veces se confunde, bueno, no significan exactamente lo mismo, pero como van muy asociados, pues a veces no se aplica bien el nombre, ¿no? En cada uno de los casos. Total, que vamos a tratar de desarrollar este tipo de comunicación seria. Nuestros PCs pues ya no llevan puertos series. No sé si alguien vio alguna vez una computadora con un puerto serie de tipo DB9, eran comunes antes del USB. Pero aunque parezca que la comunicación serie normal no existe, pues es muy normal en sistemas embebidos, ¿no? Arduino, cualquier casi microcontrolador y en general los sistemas embebidos siguen usando mucho UART. También en la industria se usa todavía mucho este tipo de comunicaciones, ¿no? Para muchos aspectos. Aunque digo USB, pues ya haya sido, pues haya hecho obsoleto totalmente este tipo de comunicación en los PCs, no significa que haya desaparecido en absoluto.
Bien, entonces, ¿cómo funciona básicamente? Bueno, tenemos una línea serial, ¿no? Se transmiten los datos en una línea serial y cuando están a 1, pues se entiende que está inactiva. Bueno, entonces cuando se ponen a 0 durante un tiempo, ¿no? Es cuando va a empezar la comunicación. Primero siempre va a ir este 0, ¿no? Que es el bit de inicio. Luego ya va a ir unos y ceros dependiendo pues del dato que se quiera enviar. Generalmente se envían datos de 8 bits, es decir, un byte. Había veces que se enviaban de 7 antiguamente, ¿no? En algunas versiones del protocolo, pero generalmente eran 8, ¿no? Entonces, como en este caso no tendríamos 8 bits que enviaríamos en serie y finalmente enviaríamos un bit de parada, ¿sí? Que es un bit a 1, ¿no? Sí. Puede haber varios bits de parada, a veces eran 1,5 o 2, pero bueno, variaba el protocolo. Ok, otra cosa que variaba es la velocidad en baudios. Por ejemplo, las más comunes, que todavía podemos usar con Arduino, bueno, comunes pero bajitas, son 2.400 baudios, 4.800, 9.600 o 19.200, ¿no? Bueno, las hay más altas todavía, ¿no? Pero eran las clásicas. ¿Qué son los baudios? Los baudios son pues, los bits por segundo que se transmiten, ¿sí? Bueno, entonces, si yo por una línea me llega este tipo de datos, ¿cómo puedo hacer un receptor UART? Bueno, lo primero es que como no envío un reloj, no hay posibilidad de sincronizarse. Entonces, el transmisor y el receptor tienen que estar de acuerdo en la velocidad, en el número de bits de datos, si va a haber paridad o no y si hay bit de parada. Bueno, no vamos a trabajar con paridad, pero lo explicaré. La paridad básicamente era para ver si los datos habían llegado bien. Por ejemplo, se podía hacer paridad con unos. Entonces, si había un número par de unos, se pone un 0 en el bit de paridad. El bit de paridad va antes del de parada. Si había un número impar de unos, se pone un bit de paridad 1 para que el número de bits de unos sean pares, ¿no? De modo que si llegaba un número de bits de unos pares, digo impares, pues se sabía que había habido algún error en la comunicación, ¿no? No vamos a usar bit de paridad nosotros, pero existía, ¿no? Se puede usar en el protocolo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un UART para la comunicación, tanto recepción como transmisión, a 19.200 baudios, con 8 bits de datos, un bit de parada y sin bit de paridad. ¿Sí? Bueno, entonces, estoy terminando un test bench que algo me falla para subírselos, pero lo que sí me gustaría que empezaran por eso es por estudiar el marco teórico, ¿no? O sea, es decir, que lean esto y que pues busquen información sobre UART, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Para hacer esto, tenemos que usar ciertos puertos de la FPGA, profe. Sí, ¿no? ¿Ciertos qué? ¿Mande? Es que menciona que utilizamos, creo que el puerto RS232. ¿Cuál es el Ajá, bueno. Sí, por ejemplo, la Spartan 3 Starter Kit tiene un puerto serie, ¿no? Que se puede usar directamente porque tiene los circuitos para adaptar los voltajes y todo al protocolo RS232, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer simulado, ¿no? Ok. Sí. No tenemos las placas y mientras no regresemos a clases, pues esta parte sería simulada. Entonces, básicamente vamos a ver la comunicación cómo llegaría básicamente, para transmitir, ¿qué necesitas? Pues 8 bits en paralelo te llegan y tú los transmites en serie, ¿no? Por una línea. ¿Sí? Y para recibir, pues te llegan por una línea los 8 bits en serie y tú tienes que
mostrarlos en paralelo cuando los recibes, ¿sí? Básicamente es eso. Sí, estoy preparando, digo, bueno, ya está preparado, pero tengo ahí un errorcillo que no he podido acabar de solucionar esta mañana. Para subirles un test bench, no con las pruebas. De todas maneras, yo les voy a explicar un poquito más el próximo día sobre las estrategias como para llevarlo a cabo en una FPGA. Lo que quiero por el momento sería que investigaran el protocolo, ¿no? O sea, UART más bien, el tipo de comunicación UART. ¿Sí? Sí, ¿sí aclaré su duda? Sí, 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 queda claro. Ok, ¿alguna duda más? Bueno, a ver, eso es posible, pero las máquinas de estado, o sea, hay una materia que llevan los de sistemas, ¿no? Que se llama automatas programables. Entonces, una máquina de estados es un autómata, pero si yo es un autómata, uno finito, porque los hay que no lo son, ¿sí? Entonces, y dos es binario, ¿no? Es determinista, o sea, es determinista por otro lado, es binario, o sea, tiene ciertas condiciones. Entonces, sí se puede hacer lo que dice usted, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, porque una máquina, o sea, un hardware no tiene posibilidad de hacer números decimales, solo tiene posibilidad de interpretar números decimales como números binarios. Finalmente, su entrada decimal, pues no va a ser más que números binarios. Sí, sí, no sé si me explico. De que se puede, pero al final van a ser, imagínense que quiere usar, eh, pues un número que es 0, 1, 2 o 3, pues al final va a ser lo mismo que usar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sí, pero el peligro para mí es que sí se puede hacer, ¿eh? De hecho sí se puede hacer en VHDL. El peligro para mí es que no lo haga bien y no le sintetice, pero por lo demás sí se puede hacer. Ajá. Bueno, le puedo dar un tip, ¿no? Creo que son todos múltiplos de 5, ¿no? Son 5, 10 y 15, o no sé si me acuerdo bien ahora mismo, lo puedo abrir. ¿Sí? Bueno, eso se puede hacer. Ok, 5, sí, aquí están. 5, 15 y 20, ¿no? Bien, sí, está bien. Bueno, ahí hay varias posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo tener tres contadores distintos. Uno para 5, otro para 15 y otro para 20. No sé si lo está haciendo con la máquina de estados, asumo que sí porque me está preguntando eso. Entonces, pueden ser tener tres temporizadores que cada uno sea de un tiempo distinto. Esa sería una posibilidad y cada uno afecte a transiciones distintas. ¿Sí? Otra posibilidad sería tener temporizador nada más de 5 segundos. ¿Sí? Y tener estados intermedios. ¿Sí? Que cuenten 15 o 20. Es decir, por ejemplo, cuando haya contado 5 pasa a un estado igualito, pero que no hace nada más, ¿no? Otros 5 sigue igual. Y ya cuando es 15 pues ya cambió, ¿sí? También eso es una posibilidad.
también es una posibilidad hacer un solo contador de 20 segundos o del número que sea, o hasta de más, ¿no? Si es que quieres juntar todo el proceso y en función de la salida del contador, pues manejarlo como entradas a tu máquina de estado, por así decirlo. O sea, todo es posible. Bueno, o sea, no todo, pero hay muchísimas posibilidades de hacerlo. No sé si resuelvo su duda con eso. Ok, nada. ¿Alguna duda más que tengan? ¿No tienen dudas entonces ninguna? Ni de esto, ni de la práctica siguiente que empezaríamos del lugar o del avance del proyecto. Pues creo que no, profe. Pues del avance solamente es hacer los códigos individuales de cada parte, ¿verdad? De cada elemento. Bueno, en realidad ya les había comentado, pero tenemos el código del contador del programa, el código de la ROM y los 3 códigos de el registro de entradas, la memoria RAM y el registro de salidas, el selector de entradas y la memoria RAM. Esos códigos tienen que ir conjuntos. Les proporcionaba yo un archivo que se llama EIS, ¿no? Entradas y salidas, .bhd, que los conecta. La idea de conectarlos es más bien para que puedan probarlos con el EIS Test Bench, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque es que la señal data generalmente, no sé si se han fijado en, bueno, no está, yo no recomiendo usar señales in-out ni señales buffer, ¿no? Se supone que no se debe, no es una buena práctica, salvo que, por ejemplo, en una señal in-out es una buena práctica solo si voy a hacer señales bidireccionales, ¿no? ¿Sí vieron eso con Sergio? Creo que las bidireccionales no. Estaba en la primera unidad. Está bien. Entonces, básicamente, ese data, bueno, déjenles proyecto algo. Bueno, aquí está entradas y salidas, ¿no? Básicamente, estas entradas y salidas es una manera de poder probar ese puerto binario. Digo binario, bidireccional, perdón. Porque si se fijan, input select tiene que tener una data es siempre una señal in-out. ¿Sí? Igual aquí. Data is in-out y data is in-out. ¿Sí? Entonces, este archivo eis.bhd lo que me permite es unirlo todo en un mismo proyecto, ¿no? Para poder, para que funcione una simulación. Si yo pruebo cada bloque por separado, no me voy a dar cuenta muy bien de muchos de los errores que puedo tener, ¿sí? Entonces esa es la idea de este asunto. Que aquí, en este sitio, es donde se hace la gestión bidireccional de data, ¿no? No sé si se entiende eso. Quizás está complicado. Creo que sí. Ok. Porque ese pin es bidireccional, va a ser bidireccional, o sea, va a estar en ambos sentidos, ¿no? A ver, ¿dónde estaba aquí? Sí, es decir, para el procesador que vamos a hacer, data es tanto una entrada como una salida. Entonces, por ejemplo, por aquí solo es una entrada, ¿no? Sí. Ok. Y por aquí solo va a ser una salida. Pero por aquí va a ser tanto entrada como salida, ¿no? Y obviamente tiene que ser entrada y salida. Si han visto, nunca han visto puertos bidireccionales tampoco en ningún caso. Alta impedancia, ¿sabe lo que es un circuito con alta impedancia?
¿Sí? Creo que no. A ver, hay un tipo en VHDL que se llama bit y bit vector. No se usan porque bit y bit vector solo tienen dos estados posibles, 0 y 1. Y un cable que lleve un número binario tiene más posibilidades que esas, ¿sí? Entre ellas, una es alta impedancia, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si yo quiero, no sé si se está viendo esto, yo quiero leer, o sea, leer lo que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí va a haber algo, ¿no? Imaginemos que hay un 1, ¿no? En la entrada hay un 1, viene un 1 del selector de entradas, por esta entrada viene un 1, la seleccioné con esta dirección y viene un 1 entrando por aquí, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ese 1, ¿sí? Podría colisionar con algo de esto, ¿no? Ese 1 lo que quiero es que lo lea aquí, ¿sí? Pero si yo aquí estoy sacando otro 1, no pasaría nada porque es un 1 y 1. Pero si estuviera sacando un 0, ¿qué pasaría si tengo un 1 y un 0 aquí? ¿Qué pasaría si conecto 5 volts a tierra? Pues la corriente se va hacia tierra, ¿no? O sea, ¿Mande? el 1 sería hacia data, hacia ese de arriba, hacia donde sale el 0. ¿Esto sería un 1? Pues si fuese 0 y el otro fue 1, colisionarían No, si este es un y 1 tomaría y el este es valor. un 0. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Tomaría el valor de 1? No. Sería 5 volts aquí, por ejemplo, y 1 volt aquí. Bueno, o 1,5 volts y 0 volts según la tecnología. O 3,3 y 0 volts, que en caso de nuestras FPGAs. Pero lo que pasaría es que si hay un cortocircuito y aquí va a empezar a circular corrientes elevadas. ¿Sí? Sí, porque no lo había visto de esa forma. Ok, entonces eso no se hace. Cuando yo quiero que algo bidireccional funcione, o sea, que pueda, tengo que, tengo que ponerlo en alta impedancia. ¿Sí? No sé si han oído ese concepto alguna vez o no, pero alta impedancia es como que si pusiera, o sea, internamente pusiera aquí una resistencia muy grande. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, como profe. hay una resistencia muy grande, pues en realidad la corriente sería como limitada. ¿Se entiende o no se entiende? Creo que no, a lo mejor no. Creo que, bueno, sí, profe, más o menos, creo que sí. Bueno, voy a ir al buffer triestado, que yo pensé que eso ya lo sabían, pero ahí explico algo. A ver dónde demonios lo dejé. ¿Sí lo ven? ¿El buffer triestado? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, digamos que la manera de trabajar estas cosas es cero es que puedo tener 0 y 1 o Z, ¿no? Alta impedancia. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué hace esta cosa? Bueno, si no está habilitado, la salida la pone en alta impedancia, como si hubiera una resistencia muy grande, ¿no? Y si estuviera habilitado, en cambio, sí, lo que hay en la entrada le da el valor a la salida, ¿no? ¿Sí? Básicamente eso es lo que tenemos en estos circuitos. Es decir, si yo no lo estoy utilizando o voy a leer, o sea, el que no vaya a escribir tiene que estar en alta impedancia. No sé si se entiende. A ver, ¿qué puedo poner? Creo que se podía tomar como resistencia, ¿no? ¿Mande? Perdón que no lo Mm, escuché.
había comentado que se podía tomar como una resistencia, o sea, Así que, pues, como una alta impedancia es como si yo pusiera una resistencia muy grande. Entonces, al poner una resistencia muy grande de megaohms, yo, aunque ponga 5 volts, o sea, si esto representa una señal de muy grande, ¿no? Pues aunque yo ponga 5 ohms, en realidad, digo, 5 volts, pues la corriente va a ser muy pequeñita y yo voy a poder leer, ¿no? Es como lo que hace un multímetro, ¿no? También un multímetro tiene, déjenme buscar una cosa, tiene, utiliza resistencias muy grandes, ¿no? Para poder medir las corrientes, ¿no? Sí, sin alterarlas o los voltajes. ¿Sí? A ver. Estoy buscando algo, pero quiero ver un diagrama, pero a ver, es que pues, no tenía preparado, no pensé que esto, full duplex en binario. Wart, se pongo Wart. Bueno, la verdad, ahora mismo, así como que en encontrar algo como explicarles, no encuentro. Quería un diagramita como. A ver. A ver si encuentro cómo explicarles esto. Bueno, de hecho, en la ALU, ¿no? Sí, pues es que yo pensé que no había dudas, pues en la ALU estamos usando esto, ¿no? ¿Sí hicieron la ALU? Bueno, dejen pongo la ALU. Bien, ¿sí están viendo la ALU? Sí, profe. Aquí tenemos buffers triestados, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es, en realidad todas las señales están produciéndose. O sea, el resultado de la compuerta OR está aquí, el de la AND está aquí, el de la XOR está aquí, el de la nota aquí, el de la suma está aquí. Todos los resultados se están produciendo. No hay nada que haga que no se produzcan. La diferencia aquí es cuál de estos buffers triestados habilito. Es decir, porque si yo tengo, por ejemplo, este habilitado y este también, y el resultado aquí es 1 y aquí es 0, ¿qué es lo que va a pasar? Un cortocircuito. Entonces, lo que hacen estos buffers son precisamente que la lógica que los maneje haga que solo uno a la vez esté dando un valor lógico, ¿no? Los otros estarán en alta impedancia. Es decir, si yo selecciono la compuerta OR, este buffer triestado me está dando la salida de esta operación. Y aunque tengo aquí disponible la salida de esta operación y de esta, los buffers triestado están inhabilitados y por lo tanto estarán en alta impedancia. ¿Sí? Y entonces es como si tener una resistencia muy grande. Aquí haya 1 o 0, no va a afectar. Si tengo un 1 aquí, voy a tener un 1 en toda esta línea. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe, sí se entiende eso. Ok, bien. Entonces, esto es un solo sentido, esto es hasta bidireccional. Entonces, esos puertos son bidireccionales y solo uno podrá estar utilizando esta línea de datos. Solo uno lo utiliza a la vez. Es decir, si yo estoy escribiendo aquí el valor de una entrada, pues este debe tener ese valor, pero el resto deben estar en alta impedancia. ¿Sí?
Bueno, estamos ya la mayoría. Entonces, digamos que estas líneas son bidireccionales y hay que tener ese tipo de comportamiento. Es decir, solo cuando está habilitada el selector de entradas, voy a tener que dar un dato por aquí, ¿sí? Si no, tendré que sacar alta impedancia. Igual, solo cuando esté habilitado el registro de salidas, entonces eh, voy a recibir datos, ¿no? ¿Sí? Nada más en ese caso. Pues tendré que leer, ¿sí? Así funciona esto. Bueno, si se fijan, está la lógica aquí. En los enable tenemos una lógica que es la que asegura que ninguno de los componentes está trabajando a la vez, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, por ejemplo, cuando sale un bit por aquí, ¿no? Un 1, yo habilito la RAM. Si no sale un 1, sale un 0, es cuando se van a poder habilitar las otras, ¿no? Y las otras se habilitan en un caso, ¿sí? En un caso y en otro caso distinto, ¿no? En función de la señal write, de si voy a leer o escribir, ¿no? Si voy a, si voy a escribir, pues tendría un 1 aquí, ¿no? Más el 1 que viene aquí. Y si voy a leer, pues aquí tendría un 0, que se me vuelve un 1 aquí, más el 1 de aquí, ¿sí? Entonces, las señales están hechas, son excluyentes, digamos, las habilitaciones son excluyentes para que en realidad solo podamos usar uno de estos módulos junto con el procesador cada vez, ¿sí? Cuando no los estemos usando, pues obviamente tenemos que ver lo de la alta impedancia. ¿Sí se entendió? Creo que sí. Digo, hace un año no tuve ningún problema con esto, pero pues parece ser que sí cambió mucho la situación en un año. Bueno, bueno, cualquier duda me dicen de todas maneras. No sé si tengan alguna duda más. De la práctica de este avance de lo que sea. ¿No hay dudas? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Ahorita eso del buffer, por ejemplo, en el ejercicio de la práctica 3, yo había, la salida del decodificador la había planteado como un vector. Entonces yo le había puesto, por ejemplo, lo que decía que iba a generar conflicto, lo de poner 1000. Entonces, ya viendo eso, que en realidad deberíamos de poner las demás en alta impedancia, entonces, si por ejemplo es un arreglo, debería poner 1ZZZ. Sí, o sea, sí. Sí, o sea, aquí dice, Sí. ¿o dónde? O sea, el decodificador no, el decodificador da un 1 en función de cuál habilita. Ajá. ¿Sí? Entonces, habilita esta, pues esta queda habilitada. En realidad lo que tienes que añadir es este circuito. O sea, cada uno de estos es un buffer. ¿Sí? Como se declara por componentes, pues simplemente tienes que declarar esto por componentes y utilizarlo en tu halo. Esa sería la idea. Creo que sí. Ya ve que dice, describa el uso, digo la halo, mediante el uso de varios componentes para adherir entidad tras entidad. Es decir, la idea es usar un enfoque estructural o arquitectural, ¿no? Entonces, tener estos distintos bloques y este sería un bloque, el buffer tristado sería un bloque, ¿no? Que instancio, pues, bueno, tengo que añadir una instrucción, entonces 8 veces, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, creo que sí. Ok. Bueno, pues entonces, ¿alguna duda más?
No hay dudas. Bueno. Bueno, entonces yo ya les digo, pretendo trabajar en ese, bueno, terminar, bueno, corregir más bien mi test bench para subírselos y que, no sé si han visto los test bench de la práctica bueno, del proyecto, perdón, ¿no? Otros que les subí las prácticas se autocorrigen, bueno, se autocorrigen, me refiero a se autoevalúan los errores, ¿no? Del mismo modo lo hacen estos, ¿no? No tengo ninguno abierto. Sí, esta está abierta. Si no sé si se han fijado, sí, comentar eso. Es decir, este es el test bench, por ejemplo, de la ROM, ¿no? De la memoria ROM que estábamos hablando antes. Bueno, entonces, en función de cuando lo simula uno, pues hace pruebas, ¿no? Sí, hace pruebas y contabiliza el número de errores y al final me saca un reporte, ¿no? Número de pruebas realizadas, número de pruebas no superadas y te ha dicho dónde están los errores, ¿no? Entonces, igualmente el test bench está así. Sí. Entonces, corriendo el tiempo suficiente, los test benches que yo les proporciono les dicen más o menos si el circuito está bien o dónde están los errores, ¿sí? Si se han fijado en eso o todavía no. Bueno. Pues no sé, por mi parte, si quieren ponerse a trabajar en la medida que queda en la práctica 3 o en el proyecto, en lo que quieran, estaría bien. Yo voy a estar aquí y cualquiera que quiera, tenga duda, pues puede entrar o puede quedarse aquí y me pregunta. No sé si les parezca bien. Sí, porque está muy bien. Y por favor, traten de preguntar todo lo que se les pase por la cabeza, porque pues yo a veces no concibo bien lo que han visto y lo que no. Y, por ejemplo, esto de los buffers de listado, pues yo lo había colgado, ¿no? Desde muy pronto, ¿no? Y además es una cosa que en circuitos lógicos se debe ver en la primera unidad. Entonces me sorprende, por ejemplo, que no lo hayan trabajado, no supieran lo que era esta impedancia, ¿no? Por eso digo, a veces no sé. Entonces, cualquier cosa que les entre duda, la menor que sea, pues por favor, yo prefiero que me lo digan porque vamos a avanzar mejor y más rápido, ¿sí? ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí. Órale. Bueno, pues aquí estoy, sí. Cualquier duda me preguntan de lo que sea. Y si no, también en el foro. Intentaré estar atento este fin de semana, más atento que lo normal. Y, y nada, pues que tengan excelente fin de semana. Y aquí estoy resolviendo las dudas, sí, que tengan. O en el foro. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Ok. Cuídense mucho.